bienestar personal, muchos temas relacionados o útiles para las empresas, para negocios, gerentes, emprendedores. Bien, soy Francisco Acuña, socio director, fundador de Vica, y me acompaña mi amigo y socio, y no al revés, no socio y amigo, sino mi amigo y socio Alberto Cortés, quienes vamos a estar conduciendo esta conversación. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Francisco, bueno, bien, muy emocionado por este tema que vamos a estar compartiendo hoy, ¿no? Transversalmente hemos visto que en esta sociedad, pues bueno, hay una epidemia silenciosa, que podemos llamarlo así, ¿no? Que es ese síndrome del agotamiento, ¿no? Lo que se conoce como el burnout, ¿no? Que es como las personas en este mundo tan sobreexigido y en este mundo tan digitalizado y conectado, pues bueno, comienzan a padecer de este tipo de enfermedad silenciosa, ¿sí? Sí, 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 es un tema interesante y lo hemos visto en muchas de nuestras sesiones con clientes que aparece, se puede detectar lo que es el burnout allí, ¿no? Bien, pero bueno, para hablar de este tema que es bien interesante, tenemos un invitado especial, Héctor Villamicencio. Yo tuve el placer de conocer a Héctor en Venezuela. Héctor actualmente vive en Ecuador. Héctor es fundador de la escuela de yoga, Life Yoga, como dije, pues en Ecuador. Tiene una amplia experiencia como profesor de yoga, yoga Kundalini, entre otras modalidades. Es terapeuta de sonido, coach y bueno, es una persona con quien hablar es sumamente agradable bueno, ya lo van a ver ustedes, ¿no? Entonces, bueno, Héctor, bienvenido y gracias por acompañarnos en Nexo. Ya, gracias por la invitación, Francisco y Alberto. Y bueno, veamos en qué podemos aportar. Perfecto, gracias, Héctor. Mira, bueno, ya que para entrar en materia, quisiéramos entender o que le expliques un poco a los oyentes qué es esto del burnout, qué es esto y si hay alguna diferencia entre lo que es el estrés laboral y y este mal, ¿no? Denominado burnout. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Y bueno, a ver, el estrés laboral es como una respuesta, ¿no?, a las demandas y presión del trabajo. Entonces, una persona puede tener eh, estrés o no, pero eso va a depender como de muchos factores, ¿no? Eh, Hay muchos estresores en el trabajo. Y se diferencia bastante del burnout porque el burnout de alguna forma es como un estrés laboral crónico sostenido en el tiempo, ¿sí?, en donde ya involucra cosas un poco más fuertes. ¿Sí? Existe como un síndrome de fatiga, agotamiento crónico y una serie de efectos que comienzan a expresarse, ¿eh? Pero son un reflejo de algo que ya viene sucediendo, ¿no? Entonces, pero el estrés laboral es simplemente una respuesta a una situación particular, ¿no? En el ámbito de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un, una mala reacción, por ejemplo, a mi jefe que quizás es una persona que reacciona un poco fuerte y eso a mí me gatilla y me mantiene tenso y no puedo rendir bien y no puedo responder bien y eso se va quizás extendiendo en el tiempo y me va generando tensión y una serie de reacciones. Ahora, cuando eso se va manteniendo en el tiempo, entonces ya empieza a cambiar y se va haciendo un síndrome y ya tiene unas connotaciones incluso psicológicas. Y bueno, cuando hablamos psicológica no solo hablamos a nivel mental, porque podríamos decir que en dado caso su expresión es psicosomática, o sea, puedes tener un reflejo en lo emocional y en lo psicológico, pero también lo vas a tener en lo físico. Entonces, ahí se complican las cosas, porque la persona puede ya empezar a entrar en un estado de depresión, y en un estado en donde ya se afecte su salud bastante, ¿no? Wow, wow, increíble.
Sí, wow. Ahora, ¿cómo para una persona mm, común, pues que a lo mejor ni siquiera se ha paseado por preguntarse si efectivamente él también está sufriendo de este síntoma o de este síndrome, ¿no? Del agotamiento? O incluso para los que tienen los roles de liderazgo en las organizaciones, ¿qué, qué tipo de conductas deberíamos empezar a ver, como tú estás explicando, que ya hay comportamientos psicosomáticos? Pues, o sea, la gente empieza a padecer no solamente la parte psíquica, sino la parte física. Y esa parte física, pues bueno, se va a reflejar en expresiones corporales o en algunos síntomas corporales o mentales. ¿Qué, ¿Qué deberíamos empezar a ver para hablarle a esos líderes o para hablarle a uno mismo, que uno se puede ver en un espejo y preguntarse, yo como que estoy empezando a sumergirme en estas aguas y ser uno más de lo que está viviendo esta epidemia? O sea, ¿cómo orientamos a esos líderes y a las personas a que puedan descubrir los síntomas que le permitiría como que empezar a distinguir, oye, yo como que estoy sufriendo de esto? Bueno, una de las principales cosas que empiezan a verse es, al menos a nivel empresarial, por ejemplo, es el empleado que empieza a ausentarse un poco laboralmente o empieza a enfermarse muy seguido. Ok. Entonces, empieza a sentirse mal, eh, empiezan a haber altas tasas como de retrabajo, es otra de las cosas, la falta de concentración, el empleado que se ve ausente, que de repente, por decirlo de alguna forma coloquial, ¿no? Se está como en las nubes, como en el aire, ¿no? Ok. Que uno ve que tiene que repetirle las cosas varias veces y como que no capta la información o se le olvida o, bueno, o como está de moda, ¿no? Esta palabra de la procrastinación, ¿no? Mm. Esto de estar postergando el hacer las cosas. eh, entonces eso es lo primero que empieza a verse, ¿no? Como una Ya. ausencia de concentración. Interesante. Eh, Y me imagino, bueno, me imagino no, desde tu experiencia esto no afecta al individuo, pero esto afecta también el clima organizacional, porque un individuo con esta condición seguramente va a afectar el compendio, el entorno completo, ¿no? El clima organizacional de, de, de esta, de esta empresa. ¿Qué nos comentas ahí al respecto? ¿Esto influye uno, daña al resto o- sí, afecta el clima laboral porque empieza a crearse, primero, problemas de comunicación, que es como y es fundamental en una empresa tener una comunicación fluida, abierta, sincera y eficiente, ¿no? Y esto es una de las cosas que empieza a afectarse sobre todo. El ambiente de trabajo comienza a cambiar porque precisamente se da como una rueda, ¿no? El trabajo empieza a hacerse más lento y entonces eso genera como más presión, lo que hace que el trabajo sea más lento. Entonces es como un círculo que no para, ¿no? Eh, Hay otras cuestiones que están relacionadas también con el entorno laboral y con el enfoque que tiene a veces la empresa. Si la empresa, por ejemplo, no resalta a sus trabajadores o a la labor de los trabajadores, o de repente no tiene un programa de compensación internamente, o programas, por ejemplo, de apoyos y recursos, ¿sí? Programas que lo ayuden a mantenerse motivados o este tipo de cosas, es un elemento más de presión a veces en el empleado. También si tienen que cumplir metas, por ejemplo, si tienen como mucha presión encima, entonces toda esta rueda de la que hablábamos anteriormente se empieza a hacer cada vez más grande y más transversal, ¿no? De alguna forma empieza también a llegar a los distintos espacios dentro de una organización, ¿no? Entonces,
eh, sí es importante mantener un clima laboral estable porque al final el clima laboral es uno de los primeros gatillos de eh, burnout. Uno puede tener, por Entendido. ejemplo, un esquema de compensación favorable para el empleado, darle bonos, qué sé yo, muchas cosas que se pueden hacer, suponga, en una empresa para que estén bien. Pero si el clima no está funcionando bien, igual a veces empieza a comerse todos estos beneficios que podrían tener, ¿no? Y si no, no, copiado, copiado. Sí. Sí, sí. O sea, necesitas un salario más, o sea, necesitas un incentivo más allá del económico, un incentivo emocional, ¿no? Ahora, Héctor, tú que estás relacionado con el tema del bienestar, o sea, entendiendo por el bienestar y el desarrollo interior, eh, ¿has logrado, o con las personas con que tú trabajas en tus diferentes escuelas, has logrado ver si hay como especie de un arquetipo, o bien sea del tipo de industria o del rol que ejercen las personas en las industrias, que estén más expuestos a padecer de esta enfermedad, ¿sí? De esta epidemia? ¿Qué has visto tú en tu entorno profesional? De este síndrome. Sí, exacto, de este síndrome, exacto. Sí. Bueno, antes de responderte, no quería comentar una cosita. Yo trabajo en el área del bienestar y esto de hace muchos años, pero previamente a eso yo trabajaba en el ámbito público y privado. Y precisamente pasé a esta nueva área aproximadamente ya 20 años, precisamente por un burnout. Wow. Sí, yo soy de profesión politólogo y tenía una maestría en administración de empresas y me dedicaba al trabajo de consultoría en el área pública, privada y eso, y llegó un momento en donde empecé a experimentar los signos de esto y empecé poco a poco a buscar herramientas hasta que me fui cambiando y luego formándome, ¿no? Para pasar. Y entonces, comento esto porque sí también he tenido como esa experiencia cercana, ¿no? De estar en sitios de trabajo con mucha presión. Entonces, puedo entender y puedo ser empático un poquito con un lado y con el otro, ¿no? Así, aquí entonces lo que voy a comentar no es para demonizar o satanizar a nadie, sino simplemente, bueno, son cosas que se pueden mejorar, ¿no? Eso. Entonces, a ver, una de las cosas que se suele decir es que los puestos donde más hay presiones, donde más puede haber burnout, ¿sí? Entonces, pero a veces suele enfocarse esto en los altos cargos. Por ejemplo, cargos gerenciales, cargos directivos, y no siempre llega esto a los niveles más bajos. Por ejemplo, en una empresa en donde hay un cuerpo de ventas grande, que también tiene un nivel de presión muy grande porque a veces tienen que cumplir con cuotas de venta o lo que sea. Y bueno, puede estar en juego su trabajo si no lo hace. En fin, ¿no? Aquí en Ecuador tenemos como una experiencia bien grande en esto. Y bueno, y sí, es cierto, los directivos y empresarios tienen mucha presión, pero sus puestos suelen ser más estables. Es más fácil a veces renovar estos eh, personas que trabajan como en la parte baja de la Sí, empresa, un coordinador, un analista es más fácil de remover. cambiarlo que un CEO de una empresa o un gerente general, por ejemplo. Exacto. Entonces, cuando se implementan soluciones, a veces van orientadas a los directivos de empresas y no de repente al personal que quizás necesita un poquito más de esto para funcionar mejor. ¿Ya? Ahora, por experiencia, lo que más se ve es que las personas más expuestas al burnout son los que tienen, por ejemplo, trabajos de alto riesgo. Estas personas que trabajan, por ejemplo, en el área de construcción, manufactura, en agricultura, en puestos en donde pueden estar expuestos a
o situaciones comprometedoras, o que está en riesgo su salud, o que está expuesto a químicos, cosas por el estilo, ¿sí? Cuando una persona sabe que está en riesgo y mantiene un trabajo porque lo necesita, lo que sea, y esto se mantiene por mucho tiempo, empiezan a experimentar esta fatiga de la tensión mental, los efectos en el cuerpo y por supuesto, como saben a los que están expuestos, entonces otra vez se establece este círculo, ¿no? Donde emocionalmente empiezan a verse más alterados de lo que quizás podrían estar, ¿no? Otros rubros son, por ejemplo, trabajadores, perdón, que están un poquito vulnerables. Jóvenes sin experiencia, migrantes, ¿sí? Personas con discapacidad o mujeres embarazadas, personas que tienen una situación particular y, por ejemplo, en el caso de los migrantes, ¿no? Que se ve mucho en el mundo, que a veces tienes que mantener un puesto de trabajo y estás sometido a esa presión porque de ti depende mucha gente, en fin, ¿no? El tema es Entonces, como que tienes que sortear también el idioma, la ajá, cultura, otra cantidad de variables que suman allí, ¿no? Sí, el exacto, rechazo, la xenofobia. O sea, exacto. Entonces todo eso genera mucha tensión y mucho desgaste, ¿no? Entiendo. Y Pero, bueno, también pero otras cuestiones así como, bueno, personas que están expuestas a muchos riesgos psicosociales, por ejemplo, las personas que están sometidas a acoso, a discriminación y esto, ¿no? Todo esto son eh, eh, personas desencadenantes, triggers. sí, y que están sometidas a una tensión muy fuerte y que pueden desencadenarse en un burnout, ¿no? Entiendo. Mayormente, Pero, entonces. Ajá. perdón, continúa, no, continúa. Sí, entonces, em, para un empresario, no necesariamente va a ser fácil manejar todas estas situaciones y sobre todo cuando son empresas que a veces tienen un poquito de cada una de estas cosas, ¿sí? Empresas que de repente se manejan en un área que es sensible, que trabajan con el medio ambiente, en una minería, por ejemplo, ¿sí? Van a tener un montón de personal que está expuesto a un cierto riesgo, donde también quizás incorporen personas con mm, alguna condición en particular, o migrantes, o lo que sea. Entonces, hay empresas que están cargadas especialmente de mucha tensión, ¿sí? Que están como, eh, tienen muchos factores de presión que pueden desencadenar en su personal eh, estrés laboral muy alto o burnout. Entonces, ahí la cuestión es cómo la empresa maneja estas situaciones, ¿no? Claro. Y, Bueno, y, y ahí venía mi pregunta, porque es que creo que es lo más importante de esta conversación. ¿Qué herramientas o estrategias tú en tu experiencia consideras útiles para prevenir o combatir el burnout, tanto a nivel individual como a nivel empresarial? Porque básicamente sabemos que existe el problema, pero nos interesa particularmente entender, bueno, cuáles son las posibles soluciones. bueno, a ver, ahí primero el entorno laboral es importante, ¿no? Entonces, ahí hablábamos un poco hace un rato, ¿no? Sobre el clima laboral, ¿sí? Es una de las variables que es importante considerar, sobre todo porque si la empresa está más motivada a corregir esto o tratar de mantener un ambiente motivador, estable, ¿sí? Va a ser mucho mejor, ¿no? Para la empresa y para los empleados. Eh, es importante, por ejemplo, que se hagan trabajos fuertes sobre la comunicación, donde haya una comunicación abierta, una comunicación estable, fluida, ¿no? Que haya una cultura de apoyo, por ejemplo. Es importante en las empresas. Eh, Importante también, y aquí voy a hacer una acotación, ¿no? Cosa que lo veo difícil un poquito a futuro, pero es importante que los empleados tengan eh, tiempos laborales justos. Una Mm. persona no rinde igual trabajando
8 horas que trabajando 12 horas, que trabajando 16 horas. Y eso es una cuestión que a alguien le puede gustar o no gustar, pero es una cuestión que está estudiado, es de sentido común, ¿sí? No podemos rendir igual en periodos más cortos que en periodos más largos. Con esto no significa que vamos a estar trabajando 1 hora, ¿no? Pero sí encontrar como un punto de equilibrio y también depende del tipo de trabajo, ¿sí? Hoy en día, donde las jornadas laborales, por todo este desarrollo tecnológico, ¿sí? Las jornadas laborales se están extendiendo mucho y esta carrera por el crecimiento, por la productividad, por la tecnologización, como es una carrera que se está dando como en distintas bandas, en distintas partes, entonces se está poniendo mucha presión en el personal para que trabaje más horas de lo normal. A pesar que hayan algunas iniciativas en algunos países, ¿no? Esto de disminuir los días de trabajo, hacerlo más corto, pero no es como lo usual. Entonces, bueno, hay que ponerle un poquito de ojo a esto, tomar ciertas pausas, tener un poquito más de flexibilidad con el horario, ¿no? Tener también como claridad en lo que hace cada quien, en las responsabilidades y en cómo está estructurado el trabajo, ¿no? Cuáles son las responsabilidades que tiene cada quien, el nivel de autonomía que tiene cada quien, ¿sí? Cómo es la comunicación. Cuando esas cosas se tienen claras, entonces el trabajo quizás puede ser más eficiente y haya menos retrabajo, ¿sí? La productividad se mantenga, cosas por el estilo, ¿no? Y por Claro, y ahora, supuesto, perdón, continúa. sí. Y bueno, ya por último, y para no alargarme mucho también con esta parte, ¿no? Y por supuesto, como nosotros pasamos muchas horas de nuestro día en nuestro trabajo debería ser como nuestra segunda casa, a pesar que más bien es como la primera, porque es donde más a veces pasamos tiempo. Entonces, ofrecer, por ejemplo, programas de bienestar, programas de apoyo, siempre es bueno, ¿no? Y con esto no significa solamente en dinero, sino en cosas que pueda hacer dentro de la empresa y que me ayuden a estar mejor, a estar más equilibrado, a estar un poquito más relajado y así. Por supuesto, esto va a depender de cada empresa, porque si la empresa es una empresa pequeña, no es igual que si es una mega empresa, donde quizás, bueno, no tenga ni siquiera el espacio para hacerlo. Pero no necesito realmente el espacio para hacerlo, porque puedo utilizar ciertas herramientas en el día a día en mi propio lugar de trabajo. Ahora, Bueno, ahí, perdón, Alberto, que ahí quería hacer un doble clic, ¿no? Asumo que tiene que ver tú como profesor de yoga o como profesor o como terapista con métodos alternativos, eh, por ejemplo, meditación, yoga, trabajar la respiración, todas estas cosas también funcionarían para ti como individuo mitigar un poco este síndrome. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar a nivel individual y por supuesto eso va a revertir en un beneficio para la empresa, ¿no? Y dentro de las distintas terapias que hay, porque bueno, no solamente hay yoga, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero una de las cosas que a mí me parecen más directas, simples, económicas, inclusive materialmente, de utilizar para equilibrar a la persona, eh, para darle más energía, mayor concentración, etcétera, incluso más allá de la meditación, que es lo que se suele utilizar mucho hoy en día, o lo que también se llama mindfulness, ¿sí? Que es como una meditación más guiada, etcétera, es el sonido y la respiración. Y con el sonido me refiero a vibraciones también, audibles o no. Entonces, cuando hablamos de cosas que se pueden utilizar, por eso yo digo, estas
dos cositas son bien prácticas. Y uno en una empresa puede poner, por ejemplo, un hilo musical, instrumental, ¿sí? Que dure por un determinado tiempo y en algunos momentos del día, ¿sí? Por ejemplo. O puede hacer técnicas de respiración en el propio lugar de trabajo, tener una pequeña pausa para que uno pueda estirarse, hacer algunos ejercicios que ayuden a subir un poquito la energía, y luego hacer una técnica de respiración que al final no nos va a llevar más de 10 minutos, ¿sí? Y nos puede hacer sentir bastante mejor y luego continuar. Entonces son cositas que se pueden hacer, implementar de una forma económica, eh, y que además no solamente le va a traer beneficio a la empresa, sino al individuo más allá de la empresa. En tu hogar, luego cuando compartas con tu familia o cuando tengas alguna otra actividad fuera de la empresa, ¿sí? Vas a estar mucho mejor, más motivado, con más energía, etcétera, ¿no? Sí, sí, o sea, conectarse con el silencio, ¿no? Que como dice Thich Nhat Hanh, cómo llegas a a tu propia isla interior y ahí entonces encontrarte, ¿no? Volver a agarrar centro, equilibrio, ¿no? Sí, la cuestión es que a veces encontrar como ese espacio de silencio interior es difícil cuando tenemos mucho estrés o cuando tenemos mucha tensión o cuando estamos muy cargados o muy molestos o cosas por el estilo, porque es así como una olla de presión, ¿no? Ujú. Que si lo calmo o trato de calmar, más bien a veces lo que hago es crear lo opuesto, ¿sí? Sí. O explotar más bien. Entonces, a veces es bueno hacer otras cosas que permitan que esta persona libere un poco de esa tensión, ¿sí? Que se manifiesta como rigidez en el cuerpo y varias cosas que se pueden hacer para soltar eso y luego acompañarlo con respiraciones que permiten oxigenar mejor el cuerpo, el cerebro, equilibrar mejor eh, el sistema nervioso, el sistema endocrino, ¿sí? Entonces a nivel hormonal también vamos a estar mucho más equilibrados y todo eso se va a traducir en que luego me puedo sentar y buscar como ese espacio de tranquilidad a través de una visualización, a través de una meditación o alguna técnica de concentración y va a ser más efectiva, porque si no lo que va a pasar es que voy a estar todo el tiempo distrayéndome, ¿no? Ya. Entonces no va a ser tan útil. Entonces por eso la respiración, ciertos movimientos y solamente la vibración van haciendo que la persona entre en un estado como más de reposo y facilite luego una mayor concentración a través de otras técnicas, ¿no? Eso. Interesantísimo, interesantísimo. Ahora, consejos. ¿Qué consejos dejas a la audiencia para evitar caer en este burnout? Así muy tipo tips, por así decirlo. Consejos prácticos para evitar caer en este síndrome. Súper. Sí, esto de los tips es así como, wow. A ver, sí, sí. A ver, quizás lo más de anteojito, ¿no? Como lo más así que debería hacerse. Primero, nunca llegar al extremo, ¿sí? Sino empezar a tomar medidas preventivas antes, ¿sí? A veces eh, dejamos que el agua corra, ¿no? Y ya cuando la cuestión ya se hace compleja, entonces que buscamos una solución. Entonces, el primer tip en dado caso sería medidas preventivas. Buscar desarrollar programas que apoyen pausas que se incorporen, por ejemplo, en el ámbito laboral. Pausas activas que también se llaman, ¿no? Así, 5 o 10 minutos en varios momentos del día, donde el personal se pueda unir o individualmente la gente en su puesto de trabajo y pueda hacer alguna de estas técnicas que le ayude a relajarse un poco, a enfocarse, a tener más energía, depende de lo que necesite, ¿sí? Durante el día. Eso por un lado, ¿no? Incorporar eh, dentro de las políticas de las empresas, ¿no? Considerar este tipo de programas
de apoyo. Crear también incentivos que puedan ayudar al empleado a estar un poco más tranquilo. Y con esto no necesariamente nos vamos a lo material otra vez, aunque puede ser bueno, pero otras cosas que también nos ayuden a mantenernos más tranquilos, un entorno mejor equipado, por ejemplo, eh, cosas así, ¿no? Bueno, No, para no, mí, magnífico. Perdón que te interrumpa, queda bastante claro y me trae a mente, escuchándote, me trae a mente que tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a la sede de X, antiguamente Twitter, en San Francisco. Tuve la oportunidad de conocer la sede de Google, de ir y estar allí en la sede de Google en San Francisco también, y además tuve la oportunidad de ir a la sede de Google en Buenos Aires. Y en esas tres locaciones pude, te estaba escuchando y me venían a la mente esas sedes, ¿no? Porque tenían las estaciones de trabajo, pero también habían salas donde habían juegos, donde habían cosas como para relajarse, había una sala donde había una guitarra y era cerrada, entonces podías ponerte a tocar, habían estaciones donde podías ir a tomar algo, poder tomar un té o un chocolate o un café o whatever. Y entonces la gente agarraba su propio ritmo y bueno, estás en un sitio donde estás full trabajo, echando código X y te salías de allí y bueno, tenías un tiempo que ni siquiera te lo contabilizan, ni siquiera es que tienes solo 10 minutos, no, no, podías estar el tiempo que quieran porque en estas empresas te miden es por productividad, ¿no? mm, Entonces, la gente los canaliza por allí, pues entonces asumo que cuando estaban estresados o cuando tenían esa necesidad de salirse, pues se iban allí y jugaban un poco con el entorno. claro, es que, bueno, a ver, nosotros no estamos diseñados evolutivamente, por ejemplo, para estar sentados, sino evolutivamente estamos es para estarnos moviendo, y para estar caminando y para estar haciendo un montón de cosas. Y hoy en día, pues por cómo está diseñado el trabajo, pasamos demasiadas horas sentados, con posiciones incluso incómodas. Entonces, nada de esto ayuda a lo que naturalmente somos. Entonces, por eso vamos perdiendo energía, por eso vamos respirando peor y muchas cosas, y nos vamos, eh, de alguna forma, eso, ¿no? Haciéndonos un poquito más ineficientes en lo que hacemos. Por eso si tienes estas pequeñas pausas donde te muevas, aunque sea un rato, donde te distraigas y quites el foco de tu cerebro en algo y lo pongas en otra cosa, entonces va a ser después mejor cuando tengas que retomar, porque a veces vienes con ideas frescas, ¿no? Es como pasa con todos estos genios que de repente estaban enfrascados en fórmulas y cosas así por mucho tiempo y de repente se fueron a dormir, a descansar, se desconectaron de todo, se agarraron unas vacaciones y de repente ¡pum!, te vino la respuesta de una vez así, ¿no? Eureka. Ajá. Simplemente lo que Exacto. necesitabas era salirte un poquito, ¿no? Claro, claro, qué Sí. bien. Entonces, cualquier medida que te ayude un poco a salirte, lo que tenemos esta mentalidad un poquito que si haces eso, estás holgazaneando, estás así perdiendo el tiempo, no estás generando, pero no lo estás viendo desde el otro punto de vista, ¿no? Que es que quizás esta sea una mejor estrategia para luego retomar mejor, ¿no? Y crear soluciones más rápido en vez de estar pasando 1 o 2 semanas tratando de resolver algo. Bueno, dar herramientas para tranquilizarte un poquito más, equilibrarte más y de repente produces más rápido. La dolce ferniente, ¿no? Como dicen los italianos, que ese tiempo que se toman para hacer nada y que disfrutan al máximo. Exacto. Y bueno, educar también, las empresas también, educar a su equipo ejecutivo, ¿no? A su equipo gerencial de que permitan que los empleados puedan tener estos espacios de, ¿sí? De relajación y de esparcimiento y que no lo cualifiquen como que tengo entonces una persona no productiva, sino que al contrario, ¿no? Porque también vemos eso, ¿no? Cuando la persona está pensando, piensa que no está haciendo nada, pero realmente lo que está haciendo es eso, pensar, ¿no? Entonces... Claro. Y tiene que ver mucho con los paradigmas, ¿no? Entonces también ahí hay como que un,
debajo de las arenitas del río, cómo trabajar esa cultura de supervisión, ¿no? Sí, así es. Está No, bien, bueno, magnífico esto. Perdón, eh, perdón, Alberto. que ha sido, bueno, un súper gusto haberte tenido aquí con nosotros y haber aprendido de tu experiencia y enriquecer a la audiencia con todo lo que ha sido tu charla, ¿no? Tu comentario y tu pasar por este podcast. No, bueno, No, pero bueno, yo te voy a poner en un compromiso, Héctor, porque, o sea, esta conversación es tan rica, tan nutrida, tan relajante también, ¿no? Que, bueno, vas a ser invitado, eres un invitado de la casa ahora. Pues te vamos a invitar muchas veces porque creo que tienes muchísimo material que compartir Sí. con los oyentes, ¿no? Con los espectadores. Y bueno, para nosotros va a ser un placer tenerte aquí con toda tu sabiduría y con todo tu conocimiento y con con todos tus consejos. no, Bien, muchísimas gracias a ustedes más bien por la invitación y bueno, sí, esperemos tener estos espacios para compartir un poquito más, porque además, sí, como dicen, realmente de esto hay mucho que hablar, incluso en cada una de estas cositas se pueden como brindar tips que a las empresas les podrían facilitar implementar cosas sencillas en los puestos de trabajo y eso. Y si no, bueno, también eh, nosotros podemos ayudarlos ahí asesorándolos con una empresita que tenemos ahí que se llama Self Business Wellness. bueno, bienvenido. Déjanos los datos si tienes los datos ya los puedes dejar aquí y si no, pues con gusto nos los puedes hacer llegar y los colocamos los vamos a colocar también en el pie de la información, pero si tienes algún dato particular donde contactarte, pues con gusto lo puedes dejar aquí y invitamos también entonces a Self a que forme parte del Team Vika para hablar de cosas súper interesantes como las que estamos hablando hoy. Sí. Sí, Bueno, con gusto. gracias. Gracias a Gracias. todos nuestros oyentes por escucharnos, por participar en Nexo. Y bueno, recordarles que si les gustó, pues bueno, que le den like, que se suscriban al canal, que dejen sus comentarios y que bueno, se mantengan siempre conectados porque vamos a estar publicando muchos más videos, muchos más podcasts de interés para este mundo cada día más volátil, incierto, complejo y ambiguo. Fran, gracias. Héctor, Excelente. gracias. Gracias. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.